Saludo muy cordialmente con un gran amigo, Edwin Bedoya, dirigente sindical del CEDOCUT. Con él vamos a conversar sobre temas coyunturales que están sucediendo en nuestro país. Edwin, bienvenido, muy buenos días. Gracias por haber aceptado esta nueva invitación. Le saludamos desde acá, desde el norte del país. Muy buenos días, Edwin. Buenos días, estimado William, muchas gracias. Un saludo a quienes hacen Hemisférico TV, a quienes nos escuchan por este medio. La oportunidad de conversar un ratito y me decía de que estaba regresando desde Manta y que es lamentable lo que pasa con los trabajadores municipales de allá de Manta. Y no solamente de allá, le comento, Edwin, y usted que tiene más conocimiento, ayer nomás conversaba yo con el representante de los trabajadores del deporte y decían que 6 meses impagos. ¿Se puede imaginar, Edwin, qué es lo que pasa? Y usted hizo una gran reflexión. Qué bien, por ejemplo, en los municipios, de que el alcalde, de que los concejales, ellos cobren hasta por adelantado, pero los trabajadores parece que no tuvieran vida y no se conduelen de la situación tan difícil que estamos viviendo. Edwin, a ver, ¿qué es lo que vio en Manta? Bueno, nosotros sí estamos preocupados porque vemos que la situación de los trabajadores municipales y encima el tema de las leyes que se han dictado, que son el subir los precios de los productos de primera necesidad, el IVA. Imagínense esos trabajadores que no tienen sueldo, que no están 6 meses impagos. ¿Cómo sobreviven? Trabajadores que están pidiendo fiado a las tiendas, a los centros comerciales que ya no les dan crédito, sobreviviendo. Y trabajadores municipales en el área de aseo haciendo reciclaje para vender estos productos y poder tener algo para movilizarse y trasladarse al trabajo. Si estos trabajadores, como dice la ley, la empresa tiene que entregarme herramientas, tiene que pagarme el sueldo a tiempo. Si estos trabajadores se paralizan por estos efectos, le aseguro que les despiden y les despiden con visto bueno. Ahí sí ahí sí no hay paciencia del empleador, ahí sí no hay ninguna admiración para que se les pueda despedir. Pero en estos casos, como estos casos, están la mayor parte de municipios, la mayor parte de trabajadores de las empresas públicas. Y el caso de los funcionarios de alto nivel, ellos están pagándoles a tiempo el sueldo, para ellos no hay crisis, para los asambleístas, para el presidente, para los concejales, para los alcaldes, para ellos no hay crisis porque ellos están pagando a tiempo. Entonces, imagínense lo que es sobrevivir realmente sin haber cobrado un sueldo. En Quinindé están la misma cosa. Les deben incluso de los contratos colectivos anteriores. O sea, miles de millones de dólares que los municipios han mal utilizado. Porque si el Ministerio de Finanzas, como dice, les trasladan para el gasto corriente donde están los sueldos y algunos municipios toman de esos dineros para cubrir otros aspectos, entonces me parece que ahí hay un dolo y deberían castigarles a estos funcionarios. Pero el castigo es para el trabajador, para el que ya está esperando el sueldo, para el que tiene los sueldos atrasados. Para ellos son el castigo. Entonces, no puede ser que no se esté pagando los sueldos y se quiera incluso elevar los sueldos y el presidente decir que trabajen más duro. ¿Cómo vamos a trabajar más duro si no nos están pagando? Entonces no se tiene ni para irse al cine, ni para el postre, ni para la comida, ni para las meriendas. Entonces a mí me parece que sí hay que hacer una reflexión a la ciudadanía, que estas medidas, en vez de ayudar, lo que van a ser proclives a que la delincuencia se inserte en este tipo de personas que están realmente sobreviviendo, pues. Entonces, a mí me parece que ahí hay una contradicción. La lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia es generar empleo, pagar a tiempo, salarios dignos. Esa es la lucha contra la delincuencia. Dar más presupuesto para la salud, para la educación. No al contrario. Se reducen los presupuestos para salud, para salarios, se les quiere pagar más a los trabajadores, menos a los trabajadores y se quiere luchar contra la delincuencia con militares y policías en las calles. Esto no hay quien aguante, estimado William. A mí me parece que es peligroso porque va a haber una conflictividad social que puede desbordar este tipo de acciones que puede tomar el gobierno contra la delincuencia.
Y hay que adicionarle algo más, Edwin, a toda esta situación tan difícil de que estamos ya con el fenómeno del Niño. Usted sabe que en diferentes sectores está pues las inundaciones y lastimosamente no llegan los recursos a los diferentes municipios. Y ahí hago una reflexión y mire, los trabajadores municipales tienen que salir de ley a trabajar bajo estas situaciones. Y aparte ahora que estamos con esto del alza del IVA que nos engañaron y dijeron, bueno, va a ser el 13%, después dijo el 15%, después dijeron no, el 13%, y ahora definitivamente desde abril vamos con el 15%. ¿Qué situación más difícil, Leo? Así es, y fíjese cómo nos van engañando, lo que usted dice es cierto, nos han engañado. La Asamblea y el Ejecutivo han engañado al pueblo, porque prácticamente se dijo que iba a ser un IVA del 13 y van a ver el informe del Ministerio de Finanzas para subir paulatinamente. Pero el Ministerio de Finanzas es una institución del Estado, por Dios, no nos engañemos, no nos hagan los tontos a los ecuatorianos. ¿Qué ministro de Finanzas no le va a decir a su presidente, a su jefe, que hay una situación boyante y que de gana vamos a subir el IVA? Nadie, porque la intención era claramente subir el IVA al 15 desde el inicio. Y por eso nosotros decíamos que debería de regresarse y archivarse esa ley para no elevar el IVA, porque el IVA iba a tener consecuencias económicas para los más pobres. Entonces esto está pasando. Nos han engañado con todas las leyes que se han emitido desde la Asamblea, que han aprobado desde el Ejecutivo, y nos quieren mentir ahora con el trabajo por horas, y nos quieren mentir porque se está ya privatizando. Ayer se escuchaba a la ministra de Relaciones Exteriores que van a vender las antenas de CNT en vez de renegociar la deuda o los contratos con las telefónicas, que es un pago ínfimo que se hace por el servicio que le da CNT. Imagínense, se quiere vender, como dicen, la gallina de los huevos de oro, las antenas que le costó al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, la infraestructura se les quiere vender a las telefónicas para que ellas sigan enriqueciéndose. 3 millones de dólares están pagando mensualmente las telefónicas, claro. ¿Por qué no renegociar para que se pague a 6 o a 7, 8 millones? Ellos reciben ingentes utilidades a fines de año y el Estado recibe ni siquiera el 25% de eso. Entonces, a mí me parece que sí hay un ataque al bolsillo de los ecuatorianos, una infamia contra los ecuatorianos, porque se están haciendo las cosas al revés, se está castigando nuevamente al que menos tiene, no se está generando empleo, y el trabajo por horas es lo mismo, una consulta popular que va a precarizar las condiciones de trabajo que ya lo vivimos con en la época de Lucio Gutiérrez en el 2005, y vean las estadísticas, ahí con el trabajo por horas no se subieron, no se crearon empresas, no se generó más empleo. Contrario a eso, se precarizó más, hubo más subempleo. Entonces, las condiciones de trabajo no se mejoran con este tipo de fórmulas que no dieron resultado en el pasado. Un gran científico decía, no se puede aplicar la misma fórmula esperando resultados distintos. Hay que aplicar otro modelo económico que sea más justo, más equitativo, que sea para la gente, no que beneficie a los más ricos como lo ha sucedido tanto en las crisis que hemos tenido. En pandemia, la banca bien, los empresarios bien. En la crisis económica, los bancos bien, los empresarios bien. Entonces, ¿cómo podemos viabilizar? Y encima más, nosotros sí somos cumplidores con el Fondo Monetario Internacional pagándoles la deuda a tiempo, mientras otros países que están en nuestra misma situación o en peores condiciones han pedido al Fondo Monetario que no se puede pagar la deuda porque están en condiciones de este tipo de crisis. Y el Fondo Monetario ha tenido que aceptar, pero no, aquí no. La misma elevación del IVA no va a servir para poder mejorar los sueldos. Eso va a servir para pagar la deuda externa. Eso es lo que sirve y por eso digo, se están haciendo las cosas mal, se están haciendo las cosas contra el pueblo ecuatoriano. Por eso el FUD, la CEDOCUT, estamos oponiéndonos a este tipo de leyes, no por oponernos. Cuando decimos que son 56.000 millones desde el 2007 que le deben las grandes élites económicas al pueblo ecuatoriano, al Estado ecuatoriano, y que no se ha cobrado, no se quiere cobrar. Cuando decimos que hay 10.000 millones que deben la morosidad al Seguro Social, se enojan y saltan.
Cuando se les quiere grabar el 1% de las utilidades a la banca, saltan y dicen, pobrecitos, por poco y nos toca hacer una colecta para regalarles y que no quiebren. Entonces, a mí me parece que se están haciendo, estimado William, estimado pueblo ecuatoriano, las cosas mal y están dejando al pueblo en la miseria y eso es lo que va a generar, es un conflicto social muy grande. Y para concluir esta entrevista con Edwin Bedoya, mire, a veces los ecuatorianos también no vemos un poco profundo, no analizamos la situación económica en la que está viviendo el país. Por ejemplo, algunas personas dicen, mire, pero si todavía no sube nada. Y yo pregunto, ¿estas medidas que se están tomando van a tener un impacto inmediato, lógicamente, en el incremento de algunos servicios, de algunos productos? Es que no es que no estamos todavía incrementados. Mire, que a partir del mes de abril, que está previsto ya cobrar el 15%, lógicamente que va a haber ese impacto, ¿o no, Edwin? A ver, vamos por partes. A ver, vamos a subir, ya están elevados precios. Servicios básicos. Vea usted la tarifa de la luz, vean la cartilla de la luz, cuánto hasta antes del mes de diciembre pagábamos por la luz. Veamos ahora, son 2 centavos más que nos están cobrando. No sé si en todas partes, pero nosotros hemos visto la cartilla que son 2 a 3 hasta 4 centavos que estamos pagando más. Veamos, sube el IVA, sube la gasolina, porque la gasolina paga IVA. Entonces, cuando sube la gasolina, obviamente la transportación de los productos va a tener una elevación y por tanto el flete de todo lo de las camionetas para poder transportar va a subir. Sube el IVA, sube los insumos de la producción que se necesita para la agricultura, para los servicios, para la manufactura, sube. Por tanto, todo tiende a subir. Como usted dice, no es que es inmediato, pero paulatinamente nos van a ir elevando los precios. Entonces no hay que esperar, yo digo, no hay que esperar que nos suban todo el precio, todos los efectos para decir, no, ahora sí les creemos que nos han subido. Fíjense lo que está pasando en Argentina. Milei les lanzó una serie de reformas y recién los argentinos que votaron por Milei ahora están en contra porque recién se dan cuenta que ya no les alcanzan los sueldos, recién se dan cuenta que les bajaron las pensiones a los jubilados, recién se dan cuenta que no hay generación de empleo. Entonces, eso es el peligro que corre el Ecuador. Es decir, nosotros nos hicieron creer que el IVA era para luchar contra la delincuencia. Pero yo le digo, William, ¿se ha reducido la delincuencia? A mí me parece que los peces gordos todavía siguen por ahí, los que están en las cabezas. Entonces, los delincuentes lo que hayan hecho es esconderse un tiempito hasta que pase esta novelería y después están regresando. Yo aquí en mi barrio, cuando empezó el tema de las Fuerzas Armadas, desaparecieron los delincuentes. Ya no había los vendedores de droga, pero de un tiempo acá vuelven a aparecer. Entonces no hay medidas sostenibles porque no es posible luchar contra la delincuencia con los militares en las calles y la policía en las calles todo el tiempo, porque el mismo presidente dice que eso nos cuesta. Entonces que ahí hay que ir a las estructuras, es decir, hay que ir a donde está la fuente del tema de la delincuencia, los dueños de las empresas donde están los narcotraficantes. Aquí de eso no se dice, el lavado de dinero que hay incluso en los mismos bancos. ¿Dónde está el control para ese tipo de cosas? Entonces, si no se ataca desde el fondo el tema de la delincuencia, lo otro es cuento, lo otro es que nos están haciendo, como les digo, los tontos a los ecuatorianos. Fíjense, usted nos decía, preferimos pagar el IVA a pagar la vacuna. Ahora estamos pagando la vacuna y el IVA. O sea, porque no hay arreglo. Usted vea Santo Domingo, vea las provincias de la costa, sobre todo, lo que está pasando con la delincuencia. Entonces, hay una falsa percepción de la seguridad cuando la realidad es otra. Entonces, todas estas medidas van a servir para privatizar al país, para generar un caos social, un caos económico en la gente y no vamos a salir de este círculo vicioso que hemos venido desgraciadamente viviendo. Agradecerle a Edwin Bedoya, dirigente del CEDOCUT, que ha estado con nosotros esta mañana a través